Buenos días, mi nombre es Keiklin Adonai García Sequeira, soy estudiante de la carrera de bachillerato en Ciencias Policiales de la UNED. Llevo la asignatura de Derechos Humanos. La actividad académica es audiovisual expositivo. Tema, presentación y resumen de las generalidades de los derechos humanos. Derechos humanos son los derechos que tenemos todos los seres humanos, sin distinción de nacionalidad, sexo, color, religión o cualquier otra condición. No pueden ser arrebatados, por lo que deben ser respetados y protegidos. Se caracterizan por ser universales, individuales e interdependientes. Son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción de ninguna índole. Además, son progresivos, lo que significa que su cumplimiento debe avanzar con el tiempo. Hitos en la historia del surgimiento de los derechos humanos. La Carta Magna en 1215, documento inglés que limitó el poder del monarca y garantizó ciertos derechos a los nobles y burgueses, siendo un precursor de la protección de los derechos individuales. Declaración de Independencia de Estados Unidos en 1776. Declara la independencia de las colonias americanas de Gran Bretaña. Afirmó los derechos a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789. Durante la Revolución Francesa, este documento proclamó la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, así como la libertad de expresión y de pensamiento. Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, adoptada por la Organización de las Naciones Unidas. Esta declaración establece los derechos fundamentales de todas las personas, independientemente de su nacionalidad, raza, religión u otras características. La creación de la ONU en 1945. Naciones Unidas fue un hito fundamental en la promoción y protección de los derechos humanos, pues su Carta Fundacional establece la importancia de la fe en los derechos humanos, la dignidad y el valor de la persona. Principio de dignidad de la persona y su relación con los derechos humanos. El principio sobre el que giran los diversos derechos humanos en el de dignidad de la persona, el cual parte de que todo ser humano, por el hecho de serlo, tiene una serie de derechos, que se prohíbe el trato discriminatorio. En ese sentido, es relevante la consideración del ser humano conforme el imperativo kantiano como un fin en sí mismo, al no podérsele tratar como un mejor objeto o instrumento. La referencia al principio de dignidad de la persona se encuentra en el preámbulo tanto de la Declaración Universal de los Derechos Humanos como de la Declaración Americana de Derechos del Hombre. En la Declaración Universal señala que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana. Por su parte, la Declaración Americana dice en su preámbulo: todos los hombres nacen libres e iguales en dignidad y derechos y dotados como están por naturaleza de razón y conciencia. Deben conducirse fraternalmente los unos con los otros. Generaciones de derechos humanos. La primera generación son los llamados derechos de carácter clásico, que protegen al individuo frente a los abusos del poder estatal y establecen así límites a este. Dentro de esta categoría están los derechos humanos ante la justicia penal. Por ejemplo, la protección frente a la detención arbitraria, el derecho a un habeas corpus, a la presunción de inocencia, la prohibición de la tortura, el derecho a un juez
imparcial, entre otros. También se encuentran los derechos de carácter político. Segunda generación implican derechos a estándares de vida dignos para el ser humano, por ejemplo, en vivienda, salud y educación, lo que supone la obligación estatal de actuar para compensar las carencias existentes. Por otro lado, se prevén dentro de esta categoría los derechos individuales y colectivos de los trabajadores. La posición tradicional imperante en un pasado destacaba el menor grado de protección que reciben los derechos económicos, sociales y culturales. Tercera generación, llamados también derechos de solidaridad, suponen derechos de carácter colectivo y conforman lo que se conoce como los derechos de carácter difuso, entre los cuales se encuentra el derecho a la paz y consiguientemente al derrame, al desarrollo, el derecho de los pueblos a disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales, a un medio ambiente sano y la participación en el patrimonio colectivo de la humanidad. Cuarta generación. Sin existir claridad sobre los derechos que se ubicarían dentro de esta generación, aunque algunos han ubicado en la misma los derechos correspondientes a la esfera de la bioética. Fuentes del derecho internacional de los derechos humanos. Tratados internacionales que son convenios bilaterales o multilaterales entre estados u organizaciones internacionales. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Asamblea General de la ONU. ¿Por qué es importante estudiar los derechos humanos? Estudiar los derechos humanos es crucial porque nos ayuda a entender los principios fundamentales que rigen la convivencia social y a defender la dignidad de cada persona. Nos permite comprender los derechos de todos independientemente de su origen, cultura o posición social y promover una sociedad más justa y equitativa.